Bueno, como decía, en esta nueva unidad hemos estudiado centroides y centros de gravedad de áreas. De áreas, sí, de áreas que están contenidas en un mismo plano. Primero estudiamos cómo determinar el centroide y el centro de gravedad de áreas que tengan formas elementales, por decirlo así, del círculo, del cuadrado, del triángulo, etcétera. Y luego vimos cómo calcular el centroide de un área compuesta. Hoy día vamos a ver cómo calcular el centroide y los centros de gravedad de líneas, ¿ya? De líneas, que es bastante parecido a lo que hacemos con áreas, pero hay que hacer una pequeña distinción. Entonces, bueno, en este caso, en vez de tener una placa plana, vamos a tener un alambre, digamos, ¿ya? Vamos a tener un alambre que es el que se ve en la figura. Entonces, para determinar su centro de gravedad, igual que como hacíamos con la placa, lo que vamos a hacer es dividir el alambre en n segmentos. En n segmentos. Y cada segmento va a tener una coordenada x, y. O sea, cada segmento va a tener su par de coordenadas y va a tener su peso elemental, digámoslo así. Entonces, por un lado, por ejemplo, vamos a tener el segmento 1. Vamos a tener el segmento 1, que va a tener sus coordenadas x1 y 1 y su peso elemental delta W1. Luego vamos a tener el peso 2, o sea, el segmento 2 con sus coordenadas x2 y 2 y su peso elemental delta W2. Así hasta el elemento n, enésimo, ¿cierto? Con sus coordenadas xn y n y su peso delta Wn. Igual como hicimos con el área, pero ahora estamos dividiendo este alambre en pequeños segmentos, ¿ya? Entonces, la magnitud total del alambre, ¿cierto? La vamos a obtener sumando las magnitudes de los pesos elementales, ¿sí? O sea, el peso básicamente del alambre total va a ser igual a la suma del peso de sus partes en las cuales lo hemos dividido, ¿ya? Ahora nosotros sabemos que así es como funciona la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad actúa sobre cada partícula que forma el alambre, pero en la práctica nosotros podemos reemplazar ese sistema de fuerza que genera la gravedad sobre cada partícula por una única fuerza W. Por una única fuerza W, que es el peso total del alambre, pero para que ese peso sea correcto, ¿ya? Y nos permita hacer cálculos desde el punto de vista de la estática, tiene que estar situado en un punto conveniente, y ese punto se denomina centro de gravedad, y que va a tener coordenadas x barra e y barra. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es, a partir de un sistema real, de fuerzas distribuidas sobre un alambre, porque sobre cada partícula actúa el peso, estamos encontrando un sistema equivalente de una única fuerza, y esa fuerza, para que ese sistema represente la anterior, tiene que estar ubicada en un punto específico, y ese punto es el centro de gravedad. Y queremos encontrar las coordenadas de ese, de ese punto. Ahora acá hay una pequeña observación, y es que usualmente en un alambre es muy difícil que el centro de gravedad esté sobre el alambre, ¿sí? Es muy difícil. En un área generalmente está en el área, pero igual puede estar afuera, ¿ya? Si el área, por ejemplo, tiene un agujero enorme en ella, es posible que el centro de gravedad esté en ese agujero, ¿ya? O sea, básicamente acá es hacer la acotación de que no hay que asustarse si es que el centro de gravedad no me da en el, no me da en la figura en sí. Me puede dar afuera perfectamente. Y aún así estar bien. Entonces, como estos sistemas son equivalentes, para obtener las coordenadas x barra e y barra, lo que vamos a hacer es, igual que como hicimos en la clase anterior, igualar momentos respecto a los ejes x y respecto al eje y. Es decir, vamos a escribir que el peso W genera el mismo momento que el sistema de fuerzas delta W1 hasta delta Wn, y las ecuaciones de momento están escritas acá abajo, ¿sí? O sea, los momentos respecto al eje y van con las coordenadas x de cada segmento,
y los momentos respecto al eje X, viceversa, va con las coordenadas Y de cada momento, ¿sí? Momento, fuerza por distancia, entonces peso por distancia al eje Y va a ser peso por X. Así para cada segmento y de manera análoga, los momentos respecto al eje X va a ser fuerza por distancia y la distancia en este caso es la coordenada Y. Entonces vamos a tener una sumatoria acá. Vamos a tener una sumatoria. Pero, como sabemos que el alambre no es un medio discreto, ya nosotros lo estamos discretizando, pero en verdad el alambre es un medio continuo, ¿sí? Es un medio continuo, entonces esas sumatorias en realidad son integrales, ¿sí? Son integrales y si nosotros dividimos cada vez el alambre en más partes y esas partes las vamos haciendo a su vez más pequeñas, en el límite, cuando el número de divisiones tiende al infinito, esas sumatorias se transforman en integrales. Y obtenemos estas ecuaciones que están acá. ¿Cierto? Que el peso va a ser igual a la integral de los pesos elementales y que los momentos, ¿cierto? Igual se van a calcular a través de integrales. X barra por el peso de toda la figura va a ser igual a la integral de X por dw. Si se fijan hasta acá es básicamente idéntico a lo que vimos con el tema de las áreas. Y bueno, acá tenemos dos ecuaciones que en la práctica me sirven para obtener las coordenadas X barra y Y barra del centro de gravedad. O sea, yo de acá puedo despejar perfectamente el X barra y el Y barra y obtener las coordenadas del centro de gravedad. Solamente tendría que resolver esas dos integrales. Hola, Tina. Ya, entonces ya tenemos las ecuaciones que definen el centro de gravedad. Nos faltaría encontrar el centroide. ¿Ya? Para encontrar el centroide, lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es suponer que el alambre anterior es homogéneo. Eso quiere decir que está formado de un único material, que ese material tiene una densidad constante, y que además el área transversal del alambre es uniforme, ¿ya? Es decir, tiene el mismo valor en cualquier punto. Entonces, el peso de un elemento de alambre, delta W, lo podemos escribir, ¿cierto?, como volumen por peso específico. Acá tenemos el peso específico. Peso específico es aceleración de gravedad por densidad. Es decir, el peso específico da una noción de cuánto pesa una unidad de volumen. Entonces, si lo multiplico por el volumen, que es igual al área transversal por el largo del elemento, voy a obtener el peso de ese elemento. ¿Ya? Entonces, el gamma va a ser el peso específico, peso por unidad de volumen, va a estar expresado en newton por metro cuadrado o libra por pie, o sea, newton por metro cúbico o libra por pie cúbico. La letra A minúscula será el área de la sección transversal, expresada en metros cuadrados o pie al cuadrado. Y delta L va a ser la longitud del elemento que se expresa en metros o pies. Entonces así definimos el peso de un segmento infinitesimal de línea. De igual manera podemos encontrar una expresión para el peso total de la línea o del alambre, que va a ser igual peso específico por área transversal por el largo total del alambre. Entonces ahora si reemplazamos estas dos fórmulas en la ecuación de momento anterior, ¿cierto? Vamos a tener que en todos los términos va a aparecer el peso específico y el área. En todos los términos. Entonces podríamos simplificarlos.
Simplificamos y nos van a quedar estas dos ecuaciones. X barra por L igual a sumatoria de los X por los delta L, e Y barra por L igual a los Y a las coordenadas Y por los delta L. Entonces tenemos dos nuevas sumatorias que, de nuevo, si incrementamos el número de elementos, considerando que la línea es un elemento continuo, y simultáneamente disminuimos el tamaño de cada uno, obtenemos en el límite estas tres integrales. Que básicamente las más interesantes son estas dos. La primera dice que la coordenada X barra, que es la coordenada del centroide, por el largo de la línea es igual a la integral de X por dl. Entonces fíjense que en la clase anterior obteníamos, ¿cierto? Para un área, obteníamos la siguiente fórmula. Obteníamos que X barra por el área es igual a la integral de X por dA. Ahora, como estamos trabajando con una línea, en vez de área, estamos trabajando con longitudes. O sea, en el fondo, la gran diferencia es que esta integral de área que teníamos que resolver antes, ahora es una integral de línea. Es una integral de línea. ¿Sí? Esa es principalmente la diferencia fundamental que hay acá. Entonces, estas dos ecuaciones definen el centroide, las coordenadas del centroide, X barra e Y barra, de una línea L, que define la forma de un alambre. Y estas coordenadas van a coincidir con el centro de gravedad siempre y cuando el alambre sea homogéneo y tenga un área transversal uniforme. Esas condiciones tienen que cumplirse para que el centroide y el centro de gravedad estén en el mismo punto. Recordemos entonces que el centroide va a depender exclusivamente de cómo está distribuida la línea en el espacio o en el plano, mientras que el centro de gravedad, además de esa distribución, depende de la densidad, de cómo está distribuida la densidad del material o de los materiales que forman el alambre, y también de las secciones transversales, del área de las secciones transversales en cada punto. Estas son las fórmulas entonces con las que vamos a trabajar, pero muchas veces por propiedades de simetría es posible encontrar los centroides o las coordenadas del centroide de una forma más fácil. En ese sentido, todas las propiedades que vimos de simetría para áreas se cumplen también para líneas. Es decir, si una línea tiene un eje de simetría, el centroide se encuentra en ese eje de simetría. Si una línea tiene dos ejes de simetría, el centroide se encuentra en la intersección de esos dos ejes. Y si una línea tiene un centro de simetría, un punto respecto al cual es simétrica, ese punto también va a ser el centroide. Ya son básicamente esas tres propiedades, las vimos en la clase pasada y no las quise repetir acá porque para no alargarme de más, pero se cumplen las tres propiedades de simetría. Entonces, gráficamente, esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos, ¿cierto? Tenemos el alambre con su centroide y tenemos el alambre con su partición. Los dos sistemas son equivalentes, igualamos un momento y encontramos la fórmula anterior. Y una línea también, por supuesto, va a tener sus primeros momentos. La integral de la fórmula anterior, estas dos integrales, se denominan primeros momentos de una línea, con respecto al eje Y y con respecto al eje X, respectivamente. Ya, básicamente eso. Luego puedo encontrar el centroide, lo puedo encontrar a partir de los primeros momentos. ¿Sí? Aquí no creo que haya mucho que agregar, simplemente en la denominación que se les da a esas integrales, igual que con las áreas, solamente que acá, repito, son integrales de línea y no de área. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo resolver estas integrales.
vamos a encontrar el centroide de un arco circular, ¿ya? De un arco circular. Ya, entonces, lo que tenemos aquí es un arco de círculo, ¿cierto? Un segmento de círculo que está definido por un ángulo. En este caso el ángulo es de 2 alfa, ¿cierto? 2 alfa. Entonces, para encontrar nosotros queremos encontrar básicamente las coordenadas x barra e y barra de, del arco, ¿ya? Y para eso tenemos que resolver 3 integrales. Tenemos que resolver primero la integral para encontrar la longitud de ese arco, la integral de L, ¿ya? A pesar de que la longitud de un arco, ¿cierto? Ya está formulada, seguramente ustedes la conocen, la fórmula que define la longitud de un arco, pero vamos a aprovechar de encontrarla también de manera matemática. Luego tendríamos que resolver las integrales de los primeros momentos, Q sub i, que sería la integral de x por dl, y tendríamos que resolver la tercera integral, Q sub x, que es la integral de y por dl. Ahora, lo que les nombraba anteriormente es que por simetría, ¿cierto? Este arco es simétrico respecto al eje y. Existe entonces una simetría respecto al eje respecto al eje X. Por lo tanto, el primer momento respecto al eje X es igual a 0. Y si el primer momento respecto al eje X es igual a 0, entonces la coordenada y barra es igual a 0. ¿Sí? Entonces no tendría que resolver esta integral. Esta integral de acá me da 0. Por lo tanto, y barra vale 0. Eso quiere decir que el centroide va a estar en algún punto en el eje X. Sí, va a estar en algún punto en el eje X, en algún punto por acá. Eso respecto a la simetría. ¿Sí? La simetría muchas veces me va a liberar de resolver una integral. Ya, pero tendremos que resolver las otras dos. Entonces, lo primero siempre es definir mi diferencial. ¿Sí? Como cuando teníamos áreas definíamos un diferencial de área, ¿cierto? Si recuerdan del ejercicio del triángulo, definíamos un diferencial de área que era una línea, ¿cierto? O una barra de cierto espesor, de cierto ancho. Acá vamos a definir un elemento diferencial de línea, digamos que este, vamos a definir un elemento diferencial de línea aquí y lo vamos a llamar dl. Ya, este va a ser nuestro diferencial de línea, dl. Entonces, este diferencial se va a encontrar a cierto ángulo. Se va a encontrar a cierto ángulo. Ese ángulo lo vamos a llamar θ.
lo vamos a llamar teta, y la longitud de este elemento va a estar dado por un pequeño ángulo infinitesimal de teta. Entonces, el DL, si ustedes recuerdan, un arco se define como el radio por el ángulo que describe ese arco, ¿sí? Entonces, en este caso, este DL va a ser igual a R por d teta, ¿sí? Longitud de arco igual a radio, en este caso el radio es constante, es R, y d teta, que es el diferencial de ángulo que define este arco, que es mi diferencial de línea. Ya, entonces vamos a definir el primer integral, que es el integral dl. Sabemos que mi dl es r de teta, r de teta, y el de teta, que es el ángulo, ¿cierto? Se mueve desde, si acá estoy marcando, estoy definiendo el teta a partir del eje X, se va a mover desde menos alfa hasta alfa. Sí, básicamente porque acá el teta lo estoy definiendo a partir del eje X. Entonces, para valores que estén por acá, van a ser negativos. Y el extremo es menos alfa hasta llegar hasta alfa. Entonces, como el radio es constante y no variable, lo puedo sacar de la integral. Me va a quedar menos alfa por alfa de teta, y esto me da r por teta evaluado entre alfa y menos alfa. Y esto básicamente me va a dar alfa menos menos alfa, 2 alfa. Entonces esto va a ser 2r por alfa. Y esa sería la longitud del arco, ¿sí? Que lógicamente se corresponde con la fórmula que seguramente ustedes conocían, que es la misma que ocupamos para definir acá el elemento, que es que un arco es igual al radio por el ángulo que suscribe a ese arco. Entonces en este caso tenemos radio, R, por el ángulo, que en este caso el ángulo completo de mi arco es 2 alfa. Es 2 alfa. ¿Sí? Ya, luego tengo que resolver la integral. Ya tendríamos lista esta integral. Me faltaría esta. Vamos a resolver el primer momento respecto al eje Y, que es igual a la integral de X por dl. Ya, entonces, el dl ya lo tenemos definido. Esto sería X por R de teta. Pero acá tengo un problema en esta integral, que es que estoy integrando respecto a teta, pero tengo una X metida acá, y la X depende de teta, ¿sí? La X hay una dependencia, entonces tengo que encontrar esa dependencia. Entonces, si nosotros nos vamos a observar nuestro elemento de línea, vamos a ver que ese elemento de línea está definido por un ángulo, pero también está definido por una coordenada X, que es acá. Básicamente, aquí, ¿cierto? Va a tener una coordenada X determinada. Esa sería la coordenada X de mi elemento de línea. Y yo quiero encontrar esa coordenada X respecto a definirla en función de teta. Entonces, si se fijan, acá se forma un triangulito. Lo voy a hacer acá al lado. Se forma un triángulo donde acá está teta, acá está el radio y acá está X. Entonces X va a ser igual a R coseno de teta. Coseno de teta. Reemplazo y me va a quedar R coseno de teta
por R de teta. Y el teta nuevamente se va a mover desde menos alfa hasta alfa. De espejo, el R es constante y no depende de teta, así que lo puedo sacar. Es un R cuadrado y me va a quedar la integral desde menos alfa hasta alfa de coseno de teta por d teta. Luego la integral del coseno es un seno evaluado entre menos teta y teta. O sea, entre menos alfa y alfa. Me va a quedar R cuadrado por seno de alfa menos seno de menos alfa. Y por propiedad de la función seno, ¿cierto? La voy a anotar acá arribita. Seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa. Entonces acá me va a quedar más seno de alfa. Entonces al final el resultado lo puedo escribir como 2R cuadrado por seno de alfa. Este sería entonces el primer momento de la línea respecto al eje Y. Respecto al eje Y. Y luego, si quiero encontrar la coordenada X barra, esa coordenada va a ser igual al momento respecto al eje Y sobre la longitud de la línea. Reemplazo las dos integrales que resolví, 2R cuadrado por seno de alfa dividido en 2R por alfa. Se me simplifica acá el 2 y un R y me queda R seno de alfa dividido en alfa. Y esa es la coordenada X del centroide para un arco. Ahora, ¿dónde está ubicado ese centroide? Voy a borrar acá un poco el dibujo. Ese centroide está ubicado más o menos por acá. ¿Cierto? Está en Y igual a 0 y en X igual a R seno de alfa. Esta distancia vale R seno de alfa dividido en alfa. Y es un poco menor al radio. O sea, por ejemplo, acá, si dijéramos que ya el radio vale 5 centímetros, vamos a poner un número estándar para hacer el cálculo, y alfa, digamos que vale 45 grados. Entonces, el X barra valdría, denme un momento para calcularlo.
Me daría 4,5. 4,502 centímetros. Sí, este alfa va en radianes, por si acaso. ¿Sí? Tiene que ir en radianes. Entonces, fíjense que si este arco tuviera un radio de 5 centímetros, el centroide estaría un poquito antes, estaría en 4,5. ¿Sí? Está bastante cercano al arco. A eso es lo que quiero llegar. Entonces, así encontramos el centroide de una figura por medio de integración. ¿Dudas, consultas con este ejercicio, chicos, hasta acá? ¿Se entendió? ¿Cómo? No entiendo tu pregunta. ¿Cómo se ubica el alfa? El alfa acá es un, es un dato del ejercicio. ¿Sí? El alfa define el ángulo del arco. En este caso son 2 alfa y por simetría está justo al medio. Pero el alfa no es realmente algo que yo ubique. Lo que yo ubiqué fue el teta, que es el ángulo de integración. Eso lo definí yo. Pero el alfa acá es un dato del ejercicio. No sé, en verdad. Ya, en este caso, en el ejemplo que yo puse acá de los datos, estoy diciendo que el alfa vale 45 grados. O sea, que cada uno vale 45 grados. Este de acá y este de acá abajo. Y que el radio vale 5. Entonces esto en verdad, según mi ejemplo, sería un ángulo de 90. Entonces, así encuentro por integración el centroide de una línea. Vamos a ver ahora los centroides de formas comunes. ¿Cierto? Primero está la línea recta. ¿Cierto? Que seguro que ustedes ya han visto esta fórmula. Es básicamente el punto medio de la recta, justo al medio de la recta. ¿Cierto? El largo de la recta lo encuentro por Pitágoras y la coordenada de su centroide, acá este es un I barra, es básicamente el punto medio. Este de acá es el I barra. El punto medio, luego tenemos el arco circular, la longitud, ¿cierto? Que es el perímetro del círculo, y las coordenadas, ¿cierto? Por simetría, acá el círculo es simétrico respecto al eje X y al eje Y, por lo tanto el centroide está al medio. No hay mayor misterio ahí. Luego tenemos el arco semicircular, donde por simetría el X barra vale 0, es decir, el centroide está justo al medio, y el Y barra está dado por esta fórmula. 2 veces R por pi, ¿cierto? Que esta fórmula se obtiene a partir de la que encontramos anteriormente, que era R por seno de alfa dividido en alfa. Entonces, si acá el alfa lo reemplazan con 90 grados, les va a dar esto de acá. 2pi por, o sea, 2R dividido en pi. Lo mismo acá. Acá tenemos un cuarto de círculo, tenemos la longitud de ese arco y el centroide. Y las coordenadas del centroide. Y finalmente el arco de círculo, que es eh, el que encontramos delante. O sea, recién. Ya, entonces estas son las figuras comunes con las que vamos a trabajar. Son 5. Si llegáramos a ocupar alguna otra,
se las voy a dar, puede ser, no sé, una elipse o qué sé yo, pero en este caso vamos a partir con estas de acá. Insisto, todas estas fórmulas de acá, el I barra, los I barra, X barra e Y barra, se obtienen todos por medio de la integral que ocupamos antes, ¿sí? Pero la idea no es que cada vez que necesitemos encontrar el centroide de un semicírculo, resolvamos esa integral. Entonces ya las vamos a dar por conocidas, ya porque luego también vamos a trabajar con figuras con alambres compuestos, ¿ya? A partir de la próxima clase. Así que vamos a ver por último un problema de aplicación, que es este problema que está acá. El ejemplo me dice que tengo una barra semicircular de peso W y radio R, que está unida a un perno en A y descansa contra la superficie lisa en B. Y me pide que determinen las reacciones que se producen en A y B. ¿Ya? Este es un problema de aplicación en el que vamos a utilizar lo que acabamos de ver de una forma más práctica. Así que vamos a resolver este ejercicio y terminamos con la clase. Ya, básicamente lo que tenemos acá es una barra semicircular, ¿cierto? Que descansa sobre un apoyo en A y sobre la superficie en B. Y que está obviamente sujeta a su propio peso. Entonces vamos a construir el diagrama de cuerpo libre de la barra. El diagrama de cuerpo libre de la barra AB. Ya, voy a dibujar la barra. Me disculpan si no me queda tan derecha, pero... Ya. Tengo la barra. ¿Qué fuerzas actúan sobre la barra? Primero, el ejercicio me especifica que la barra tiene un peso. Que la barra tiene un peso, por lo tanto, tengo que especificar ese peso. Y ese peso actúa en el centroide. ¿Ya? Si nosotros nos vamos a ver la fórmula que encontramos antes, tenemos, ¿cierto?, que el centroide, por simetría, en un área semicircular, está ubicada en x barra igual 0 y en y barra igual a 2r dividido en pi. Bueno, acá esta figura está al revés, pero el centroide sigue estando en este punto. Aquí va a estar el centroide. Aquí va a estar el centroide y en ese punto va a actuar el peso. Aquí está el peso W. Ahí está el peso W. Y necesito la coordenada de ese centroide, es decir, necesito esta distancia. Esta distancia. Y esa distancia vale 2r dividido en pi. 2r dividido en pi, ¿sí? Por fórmula, acá está. 2r dividido en pi, solamente que acá esto está al revés. Está rotado. 2r dividido en pi. Entonces, luego vamos a tener las reacciones. Tenemos una reacción en A. En A, ¿cierto? Tenemos un pasador. Voy a correr esto un poquito para abajo. Tenemos un apoyo de pasador. Entonces, aquí habrían dos reacciones. Una reacción en A, en X y una reacción en Y. Y en B tendríamos solamente la normal. Solamente la normal.
Entonces acá vamos a tener A sub i, A sub x, y aquí vamos a tener la normal en b. Esto va a valer 2r, ¿cierto? El diámetro. Y ese sería el diagrama cuerpo libre. Entonces tenemos peso y tenemos las tres reacciones. Y el ejemplo me pide encontrar las reacciones que se producen en A y en B. Entonces vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio, vamos a partir por sumatoria de momentos en A igual a 0. Probablemente sí, probablemente hubiera sido buena decisión que A sub x vaya para el otro lado, ¿cierto? Porque es lógico pensar que acá la normal tiene que tener esta dirección, pero en A sub x, claro, me va a dar negativo seguramente, me va a dar negativo seguramente. No lo voy a cambiar porque, no sé, o lo cambio mejor, a ver. Ya cambiémosla. Ahí sí. Ya, entonces, sumatoria de momento en A, vamos a tener el momento que hace el peso W, W por el brazo, ¿cierto? Que si yo extiendo la línea de acción de W, el brazo, ¿cierto? Es esta distancia, la distancia al punto A, y esa distancia es 2R dividido en pi. Y el sentido de momento es horario, horario positivo. Luego va a ir menos V por 2R, que es el momento que hace la fuerza B, por el brazo que vale 2R. Y eso me da igual a 0. Despejo y me queda que B, bueno, acá se me va a ir se me van los 2R. Se me dan los 2R y me queda que B vale W sobre pi. W sobre pi. Esa sería la primera reacción. Luego voy a hacer sumatoria de fuerza en X igual a 0. Tengo B más A sub X, menos A sub X, perdón, igual a 0. Por lo tanto, A sub X vale W sobre pi también. Y la última ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerza en I, igual a 0. Vamos a tener simplemente A sub I menos el peso igual a 0. Y A sub I tiene que ser igual al peso, ya que es la única fuerza que se opone al peso, verticalmente. Entonces, finalmente vamos a encontrar el módulo de A, el módulo de la reacción que se genera en A, que sería W sobre pi al cuadrado más W al cuadrado bajo raíz. Esto me da W al cuadrado más W al cuadrado, pi al cuadrado,
saco, factorizo un W, me va a quedar W, factor de 1 más 1 sobre pi al cuadrado, bajo raíz esto. O sea, es un poco mayor al peso, ¿sí? Esto es un poco mayor al peso. Específicamente eso vale 1 dividido en pi al cuadrado más 1 bajo raíz 1,04. 1,05. 1,05 veces el peso. Es la reacción que se está generando en A. En A y el ángulo alfa va a ser igual a la tangente de menos 1 de A sub i sobre A sub x. A sub i vale W. Y A sub x vale W sobre pi. Entonces esto me da la tangente a la menos 1 de pi. Y esto da 72,03 grados. 72,03 grados y tiene esta dirección, ¿cierto? Va hacia arriba y la derecha. O sea, hacia arriba y la izquierda. Porque las dos reacciones me dieron positivas. Tanto A sub X como A sub Y. Y B, la normal que se genera acá es aproximadamente 1 sobre pi. Eso es 0,32. 0,32 veces el peso que tenga esa barra. Eso, chicos, así encontramos entonces las reacciones. Básicamente es aplicar el peso en un punto adecuado. Ese punto lo determinamos a partir de las ecuaciones que vimos en la clase. A su vez, esas ecuaciones se encuentran a partir de la integral. Aplico el peso en el centroide, en el punto adecuado, y luego aplico las ecuaciones de equilibrio. Y obtengo las reacciones A sub X, A sub Y y B. Luego calculo los ángulos y los módulos y todo eso, ya ustedes ya lo saben hacer bastante bien. Entonces, como conclusión, ¿qué ventaja o qué me suma haber aprendido los centroides y ubicaciones de centros de gravedad de líneas? Bueno, básicamente ahora ustedes son capaces de resolver cualquier problema de análisis estructural como los que hemos visto antes, pero ahora considerando el peso de esas barras, ¿sí? Porque saben ubicar el centroide de cada barra. Básicamente, o sea, ahora podemos añadirle a los problemas que hemos revisado de estructuras, podemos añadirle el peso de cada elemento. Ahora, lo que vamos a ver la próxima clase, el día miércoles, es armaduras compuestas, o sea, centroides de líneas compuestas, ¿ya? De líneas compuestas. Y eso me sirve, por ejemplo, para encontrar el centroide de una armadura. Por ejemplo, si yo tengo una armadura simple, digamos que una armadura algo así. Ya, la armadura más sencilla. Entonces, lo que vimos
hoy día, ¿cierto? Me permite afirmar, yo sé que el centroide, el peso de esta barra va a estar ubicado acá, ¿cierto? Entonces ahí yo debería ubicar su peso. El peso de esta barra debería también estar en su punto medio. Entonces su peso debería estar ahí. Luego el de esta barra de al medio también. Su peso debería estar acá. Y así para las 5 barras que forman mi armadura. ¿Cierto? Para las 5 barras. Luego esta armadura, ¿cierto? Va a estar apoyada. Va a estar apoyada. Va a estar apoyada y va a generar esos pesos. Además, la armadura puede estar sometida a cargas externas, por supuesto. Va a generar reacciones. Pero fíjense que si yo quisiera calcular esas reacciones, sería bastante tedioso, ¿cierto? Porque tengo demasiados pesos, tengo demasiada fuerza. Tengo 5 fuerzas, tendría que calcular el momento de 5 fuerzas. Pero, si yo puedo encontrar el centroide de esta armadura, puedo hacer ese cálculo mucho más fácil. Si yo encuentro el centroide de esa armadura, y vamos a aprender cómo, yo puedo decir, oye, mira, bueno, el centroide o el centro de gravedad de esta armadura está acá. Este es el centro de gravedad. Entonces, el peso de toda la armadura, yo puedo perfectamente simplemente aplicarlo en el centro de gravedad. En el centro de gravedad. Y así los cálculos para encontrar las reacciones que se generan en los apoyos va a ser mucho más fácil. Pero para eso tenemos que aprender a encontrar los centros de gravedad y centroides de figuras compuestas, de líneas compuestas. ¿Ya? Y eso lo vamos a aprender el día miércoles. Así que eso, chicos, no sé si alguien se habrá quedado con alguna duda. Como siempre, los días lunes bastante silencio. Así que, no sé, de mi parte espero que se haya entendido y si alguien tiene alguna duda, ahora es cuando. Bueno, chicos, entonces lo dejamos hasta acá. Si no hay dudas, las notas van a estar esta semana. Ya, yo creo que el día miércoles o el día jueves les voy a subir las notas, tanto de las pruebas como de los talleres que llevamos hasta ahora. Menos el taller del viernes pasado. Bueno, que ese no era con nota, pero era con asistencia, pero ese no va a estar. Pero va a estar la nota de todos los talleres de antes. Y la nota de las pruebas. Yo creo que a más tardar el jueves. ¿Ya? Ojalá el miércoles. Pero si no, el jueves. Pero esta semana sí o sí. Ya. Esta semana sí o sí. Ya me faltan pocas pruebas por revisar. Así que no, las voy a subir a campus virtual, igual que las vez anteriores. Les puedo avisar por correo si quieren, cuando las suba, pero las voy a subir a campus virtual en un PDF, igual que la vez anterior, con el detalle del puntaje de ustedes y eso. Así que ahí les aviso. Me despido entonces. Les deseo que tengan una buena semana. Ya queda poco para cerrar el semestre, así que mucho ánimo y nos vemos el día miércoles. Hasta luego.